Le había dicho a Melanie hoy temprano que sentía de cantar una canción, pero la verdad es que todo el programa fue redondito. Yo la verdad que podría decir, bueno, me voy, ya está, ya se predicó durante el culto. Ahora van a entender por qué, pero qué bendición. Necesitamos ser renovados. Necesitamos la lluvia de Dios, esa lluvia temprana y la tardía, como dice la palabra, y anhelarla como tierra seca y árida, donde no hay aguas, dice el salmista. Así te anhela mi alma, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, por tu Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Todo aquel que quiera, venga y beba, dice la palabra de Dios, y el Señor nos da abundantemente. Permiso, voy a ponerme esto. Es un tema esto, pero me lo voy a poner. Gloria a Dios. Bueno, yo quería primeramente darle gracias a Dios, ¿no? por este tiempo que podemos compartir, por el culto de hoy, por cada hermano, hermana, por los que nos visitan, por los que han venido por primera vez, por aquellos que estamos. Gloria a Dios, gracias al Señor por cada una de sus vidas. Gracias también, feliz de verlo a Tobías tocar. Tobías, muy bien, quiero felicitarte. Muy bien, hermoso, ¿o no? Los que estaban ahí, hermosos, sonó precioso. Así que bueno, gloria a Dios, el Señor va añadiendo cada día, y se van sumando aquellos que participan y trabajan para el reino. También dar gracias a Dios por todos los que están trabajando allí en 89. La verdad que ayer les dieron, vienen trabajando a full. No hace falta dar sus nombres y apellidos, porque el Señor lo sabe y la recompensa viene de Él. Pero qué lindo, gracias a todos los que van y ponen la mano en el arado, porque también es espiritual la tarea, porque estamos trabajando para el reino, amén. Así que gloria a Dios por todos los que van los sábados ahí, hacen el pastón, revocan, pegan ladrillos, están dispuestos. Gracias, de mi parte gracias, de parte de la iglesia gracias, pero el Señor se va a encargar de bendecirlos a cada uno. También vi hoy la obra allá en 89, que eran un montón, Jorgito, un montón, más de 30 niños. O sea, miren si no tenemos que acelerar el proceso. Estamos pidiendo un avivamiento, pero el Señor también nos dice dónde los van a meter. Necesitamos la infraestructura también. Y los niños se van sumando, pero gloria a Dios por eso. Yo decía, bueno, hoy estaba fresco, había viento. Yo estaba en casa y pensaba, digo, ay Señor, que no tengan frío. Pero bueno, que pronto podamos terminar ese lugar, que el Señor siga obrando con poder en medio del pueblo, en medio de su pueblo. Así que damos gracias a Dios por eso. Amén. Y saben que pensaba, porque durante la semana pasada y seguimos estudiando Romanos, y Romanos es un libro muy fuerte que nos confronta con nuestra santidad. La realidad es esa. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Y hoy yo quería seguir con el tema, pero en realidad el Señor me inquietó y con otra palabra, y evidentemente era esta, ¿no? La que voy a compartir, porque todo el programa giró en torno a eso. Beto, vos me leíste el texto que yo iba a compartir. ¿Cómo me hiciste eso, Beto? Así que yo quiero que podamos leer juntos en el capítulo 2 de Hechos, del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 13. Y lo voy a leer, ya que lo tengo, lo voy a leer de ahí. Y dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Seguimos. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes.
Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de la Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Hasta ahí la lectura. Y ustedes saben que nosotros tenemos un Dios que es un Dios trino. ¿Qué significa esto? 3 personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. A veces decimos la Santísima Trinidad, palabra que no aparece en la Biblia. No aparece la palabra Trinidad, pero sí la Biblia nos habla de un Dios trino, un Dios que se manifiesta a la humanidad como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es de quien vamos a hablar hoy, es Dios. Es Dios, es una de las personas, es aquel que nos guía a toda verdad, es el que habita en cada uno de los creyentes, en cada uno de aquellos que ha aceptado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Es aquel que nos capacita para poder compartir el Evangelio. Es el que nos convence de pecado, nos instruye en cómo hacer la obra de Dios y nos capacita para amar a los demás. Trae consuelo, renueva nuestras fuerzas, intercede por nosotros aún con gemidos indecibles, dice la palabra. Produce en nosotros su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y nos da dones. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad y verdaderamente es una persona. Yo no sé cómo te imaginas al Espíritu Santo, porque la Biblia lo menciona y lo ilustra de muchas maneras, pero Él es una persona. Es una persona. Lo compara a veces con aceite, a veces con agua, a veces como una paloma. Aquí cuando leíamos el texto hablaba de un viento, de lenguas de fuego. ¿Cómo te imaginas el Espíritu Santo? Es una persona, a tal punto que la podemos contristar, la podemos entristecer, podemos hacer que se apague en nosotros el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros le damos lugar en nuestra vida y le damos lugar en la iglesia, cuando nosotros le damos verdaderamente lugar en la iglesia y en cada una de nuestras vidas, Él obra poderosamente en cada uno de nosotros. No volvemos a ser los mismos. Todos tenemos el Espíritu Santo, todos aquellos que hemos recibido a Jesús lo tenemos dentro nuestro. Pero estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo podemos tener relegado en un rincón. Pero la Biblia nos habla de que estos que estaban allí estaban y recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Así que Jesús le dice a sus discípulos ahí en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto le decía Jesús a sus discípulos. Esperen. En un momento les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, esperen la promesa, porque tiene que venir sobre ustedes el poder del Espíritu Santo para que me sean testigos, para que sean valientes, para que sean esforzados, para que vayan y puedan predicar con denuedo la palabra. ¿Por qué les decía esto? Que necesitaban ese poder, que tenían que esperar allí, no moverse. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, porque tenían miedo, porque estaban amedrentados, porque de pronto tenían al maestro, el maestro murió, pero resucitó, estuvo 40 días caminando con ellos, pero después lo vieron ascender al cielo y ellos sentían que se quedaban solos. Pero Jesús les había dicho antes: les conviene que yo me vaya, para que venga el Consolador, para que venga aquel que los va a guiar a toda verdad. Así que estaban allí y el Señor les dice esto: esperen,
porque tiene que venir sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y una vez que venga, me van a ser testigos. Y de aquí podemos encontrar puntos que nos ayuden a comprender lo que Jesús les estaba diciendo y cómo recibir ese poder del Espíritu Santo. Lo primero, el Espíritu Santo es el poder y la persona a través de quien se recibe ayuda y habilidad para compartir la vida y el poder del reino de Dios con otras personas. Por eso Jesús le dice, no se vayan, esperen y reciban. Y entonces, después, me van a ser testigos. Entonces, el Señor nos habla de que el Espíritu Santo es ese poder y es esa persona que nos da la habilidad y nos ayuda a poder proclamar el reino de Dios. Lo primero que rescatamos y que destacamos en ese versículo. Lo segundo, que el poder del Espíritu Santo de Dios hay que recibirlo. Jesús lo dijo, y recibiréis poder. Lo tenemos que recibir, no es algo mecánico, no es algo que suceda mecánicamente en nuestra vida, debemos procurarlo. ¿Vieron la palabra intencionalidad? Acá aplica. Necesitamos ser intencionales si queremos recibir esa llenura. No es que yo me siento y digo, bueno, que venga el Espíritu Santo y me llene. No. Debo procurarlo, debo quererlo, lo tengo que recibir. No es, por ejemplo, cuando nosotros aceptamos a Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida. Eso es automático, eso pasa, eso sucede así. Yo acepto a Jesús y el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de mí. Ahora, la llenura del poder del Espíritu Santo yo lo tengo que recibir, yo lo tengo que procurar, tengo que pedirlo, procurarlo. Amén. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo debemos querer, anhelar, desear. Quiero, Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Lo anhelo, lo deseo. No quiero una vida chata, no quiero una vida aburrida, no quiero una vida religiosa. Quiero andar en el poder de tu Espíritu Santo, ver tus milagros, ver tus prodigios, ver tu gloria, Señor. Pero eso le está reservado para aquellos que buscan, que anhelan, que desean y que esperan ser llenos del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, para tener el Espíritu de Dios tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Si no tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo no está morando en nosotros. Ahora, si lo tenemos, podemos pedirle, podemos procurar, y ese Espíritu Santo también nos va a llenar, y no medida chiquita. No es que viene el Espíritu Santo y nos da una gotita de poder. Nos llena, hace que sobreabunde sobre nuestra vida, pero debemos procurarlo. Y algo que también rescatamos de este versículo que acabamos de leer es que uno sabe cuando el Espíritu Santo lo llena. Uno sabe. Uno sabe, uno se da cuenta. Aquí fue evidente cuando leemos ahí el versículo, yo lo tengo acá, el capítulo 2, versículo 1 al 4 de lo que hemos leído, dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Fue evidente, todos lo vieron, ellos mismos se asombraron, se dieron cuenta de que algo había pasado, que esa promesa había venido sobre sus vidas. Y continuamos, dice que este capítulo 2 habla de este cumplimiento de la promesa del Padre, de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, sobre los discípulos, sobre los 120 que estaban en ese aposento alto. Y dice que fue en el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés viene del griego. Sepa usted que la Biblia, el Nuevo Testamento, está escrito totalmente en griego, ¿sí? Y la palabra que aparece allí en Pentecostés, el griego sería Pentecostos y significa 50. 50 era una fiesta judía anual, también conocida como la fiesta de las semanas o la fiesta. ¿Por qué de las semanas? Porque, o fiesta de las primicias, ¿no? Era una celebración de los primeros frutos de la cosecha.
Y la ley judía exigía que todos los varones judíos, no importa dónde estuvieran, en qué parte del mundo conocido estuvieran, ellos para estas 3 fiestas particulares que yo les voy a mencionar tenían que estar. Los varones mayores de 12 años tenían que participar de estas fiestas. Una era la Pascua, que era en primavera. La otra era en Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua. Por eso 50 días después de la Pascua. Y después también estaba la fiesta de los tabernáculos al final de la cosecha de otoño. Estas eran las 3 fiestas donde sí o sí tenían que estar los judíos. Era el día de Pentecostés. Por eso dice que había judíos de todas partes del mundo, de todos lados. Ahí lo mencionábamos recién cuando estábamos leyendo. Dice que había de todos los lugares. Habían venido los hombres, varones allí para esta fiesta de Pentecostés, ¿no? Y dice que el texto que estaban allí los discípulos. Y aquí yo quiero hacer hincapié, y esto es central para nosotros. Dice que estaban los discípulos unánimes juntos. Unánimes juntos. No dice que estaban juntos, porque podemos estar juntos. En el micro vamos juntos, pero yo ni conozco al que está al lado mío. Podemos estar en el trabajo y tener ideas diametralmente opuestas con el otro con el que yo estoy. Pero acá en la Biblia, la palabra de Dios dice que esos 120 estaban en el aposento alto, en un primer piso de una casa, de un edificio, y estaban unánimes juntos. Y esto de que estaban unánimes significa que estaban de acuerdo. Estaban todos esperando lo mismo. Estaban de mutuo consentimiento. Nadie los obligó, fueron porque querían. Mantenían la unidad del grupo, estaban allí, ninguno se fue porque dijo, bueno, tengo que ir a hacer una cosa, tengo que ir para allá, tengo que ir para acá. No, estaban con una misma mirada, estaban esperando lo mismo, estaban esperando que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, la promesa, que se cumpliera la promesa. Mantenían al grupo en unidad y eran todos de una sola mente y un mismo propósito. No solo estaban juntos, estaban unánimes juntos. Estaban de acuerdo, un mismo propósito, obedeciendo y esperando que se cumpliera la promesa del Padre. Y como iglesia nosotros también debemos copiar el ejemplo de la iglesia primitiva. Debemos copiar el ejemplo de estos 120 que estaban unánimes juntos. No significa nada que estemos juntos aquí. Lo importante es que estemos unánimes, que vayamos para el mismo lado, no que cada uno atienda su juego, vamos para allá, tenemos una visión, estamos trabajando en pos del reino. El Señor nos dio una visión y este año nos dio una palabra. Todos juntos debemos anhelar, buscar, orar, clamar, ayunar por ese avivamiento que el Señor nos dijo que iba a venir. Unánimes juntos. Juntos acá sí, por supuesto, pero unánimes, un mismo propósito, una misma mente, un mismo deseo. Todos los que estamos aquí tenemos el mismo deseo. Queremos lo... Yo no pido que me responda, piénselo. ¿Tenemos el mismo deseo, el mismo anhelo? ¿Queremos las mismas cosas? ¿Estamos orando por lo mismo? ¿O cada uno? Y el Señor, yo le decía al Señor, Señor, estamos orando por un avivamiento para acá, para Altos de San Lorenzo, para la ciudad de La Plata. Un avivamiento aquí en medio nuestro, que comienza en nuestro corazón. Pero necesitamos tener esto, necesitamos estar unánimes, buscar lo mismo, hermanos. Buscar lo mismo. Como iglesia tenemos una visión y para allá vamos. La iglesia como familia, una iglesia que crece en comunión con Dios, una iglesia que crece en comunión los unos con los otros, y una iglesia que debe crecer en número de ¿qué? De discípulos, no de creyentes ni de gente que asista, de discípulos y multiplicarnos, ¿no es cierto? Esa es la visión de la iglesia, esa es la visión que tenemos como iglesia, pero todos tenemos que apuntar hacia lo mismo, hermano. Debemos anhelar las mismas cosas, orar por las mismas cosas. Entonces, a partir de ahora vamos a comenzar a poner todos los motivos de intercesión. Están los motivos en el grupo de la iglesia, pero los vamos a comenzar a compartir también, los que van a la intercesión, al grupo de la iglesia. Todos juntos, todos unánimes, todos orando por lo mismo. Ayúdeme, ayúdenos,
a orar por la iglesia, por el crecimiento de la iglesia, por la expansión de la iglesia, porque se abran nuevos grupos, para que el reino de Dios se expanda, se extienda. Pero todos debemos querer lo mismo. Amén. Yo le decía al Señor, gracias, Señora. Estaba pensando en los que estaban construyendo ayer. Gracias porque ellos están trabajando para tu reino. Y esa tarea es tan espiritual como cantar, como orar, como predicar. Era porque estaban trabajando para el reino, en pos del reino. Y yo lo celebro. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por los que trabajan con los niños. Gracias porque entre todos hacemos la obra. Para que la rueda ruede, para que funcione, para que la visión corra, porque no sirve de nada estar juntos si no estamos unánimes. ¿Sabe por qué vino el Espíritu Santo sobre ellos? Porque estaban esperando lo mismo, estaban queriendo lo mismo, necesitaban ser revestidos de valor, necesitaban ser revestidos del poder del Espíritu Santo, porque estaban solos, porque tenían miedo, porque no podían ni siquiera predicar, porque tenían terror, porque eran hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros, con la única diferencia que ellos estaban juntos allí, esperando algo que el Señor Jesús les había dicho. No se muevan de ahí hasta que no venga la promesa. Fueron persistentes, perseveraron, unánimes, juntos, perseveraron. Y dice la palabra que estaban allí y de repente vino como un viento recio. Como un viento, no era viento, era como un viento. Dice que vino como un viento. Yo creo que el Señor usó esta imagen para que nos demos cuenta del poder que representaba, ¿no? de lo poderoso que era ver esa escena. Me imagino los 120 ahí orando, charlando, y de pronto que se llene todo ese lugar, ese viento que soplaba como un viento, dice. El Espíritu Santo vino como un viento sobre todos los que estaban ahí. Dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquellos que son llenos del Espíritu les pasa todo lo mismo. Les pasa esto. Vemos cómo el Señor, cómo la palabra de Dios nos representa al Espíritu Santo como viento. Me gusta la idea del viento. Me gusta este texto que citaba hace un momento cuando decía que Ezequiel, cuando lo pone el Señor en esa visión y lo para en ese campo de huesos secos, y le dice el Señor, hijo de hombre, profetiza, ¿vivirán estos huesos secos? Señor, solo tú lo sabes. Y él dice, profetiza. Y Ezequiel comienza a orar y dice, Espíritu de Dios sopla de los 4 vientos. Y el ejército que estaba allí se levantó. Hueso con hueso, tendón con tendón, se llenó de carne, se recubrió de piel. Era una visión. Pero también menciona al Espíritu Santo como viento, ¿no? Y aún Juan el Bautista predijo el bautismo en el Espíritu con viento y con fuego. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tremendo. ¿Y sabe qué me gusta también? Cuando leo la palabra, cuando habla de repente. Y acá voy a hacer un paréntesis. Los de repente de Dios. Debemos perseverar porque Dios actúa así, de repente. De repente ni siquiera nos damos cuenta y de repente Dios obra y hace eso por lo cual vos estuviste orando mucho tiempo. De repente hace que algo que no funcionaba funcione. De repente trae crecimiento. De repente aparece un llamado. De repente vemos el respaldo de Dios. Pero hay que ser perseverante y esperar y confiar en lo que Dios ha prometido, ¿no? Hoy Carolina decía, los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios actúa así, de repente. De repente, y de repente vino ese viento, vino como un viento recio, y de repente fue. Así que yo no sé lo que estés esperando, no sé cuánto tiempo haga que estés esperando algo, pero confía en los de repente de Dios. Dios te puede sorprender. Persevera y seguí esperando y seguí creyendo. Cierro paréntesis, ¿no? Esta manifestación externa de la venida del Espíritu Santo era otra señal
de poder. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el inicio de esta promesa, de esta palabra que les había dado Jesús. Ahí ya habían sido llenos. Todavía no habían sido testigos, no habían salido como testigos, habían sido llenos del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar otras lenguas, desconocidas para ellos. Pero todos los que estaban allí, de todas partes del mundo, escuchaban hablar las maravillas de Dios en el idioma materno de cada uno. Claro, ¿cómo no se iban a sorprender? Pero si estos son de Galilea, ¿cómo puede ser que nosotros los estemos escuchando hablar en nuestra propia lengua? ¿Y qué escuchaban? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos de valor. Fueron revestidos de coraje. Fueron revestidos de fortaleza. Fueron llenos. Y a tal punto fueron llenos que Pedro, que era uno de los 120 que estaba allí en el aposento alto, comienza a predicar. Se levanta y comienza un discurso que no parecía el Pedro que se había ido a pescar otra vez cuando Jesús murió, el que lo había negado, el que tenía miedo, el que estaba escondido, lleno de valor. Y comenzó a serle testigo. Y comenzó a predicar la palabra. Y la predicó con tanto denuedo. Y un mensaje duro. Yo no lo voy a leer porque es largo. Pero usted lea ahí en Hechos 2 y 3 el discurso de Pedro. Ustedes crucificaron a Jesús. Así. Pero ese día se convirtieron más de 3.000 hombres. Fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Una gran multitud. Él le habló, se paró. Ese hombre, yo me imagino, ese hombre miedoso, inseguro, se paró ahí y comenzó a predicar y a hablarle a la multitud. Con una valentía, con un coraje, estaba siendo testigo de lo que había visto y oído. Estaba predicando el Evangelio. Y dice que se bautizaron y se unieron más de 3.000 hombres, porque era una fiesta donde iban los hombres, recuerde. Más de 3.000 varones se unieron a los discípulos. ¿Y sabe lo que pasó? Las señales siguieron, los prodigios siguieron, no dejaron de suceder los milagros. Hubo un despertar espiritual. ¿Le suena? Despertar espiritual. Avivamiento es igual a un despertar espiritual. Y es por lo que nosotros estamos orando. Si estás lleno, más lleno podés estar. Pero a veces estamos así, nos sentimos como que nos pesa la tarea, nos sentimos cansados, a veces agobiados. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de ese poder que vivifica, que renueva, que restaura, que levanta, que convierte hombres comunes en hombres comunes que hacen cosas extraordinarias. Tremendo, tremendo. Necesitamos ese despertar espiritual. Primero en los discípulos comenzó este despertar, pero luego a todos los que estaban allí. Y hoy a nosotros lo pedimos. Y sabe que el libro de los Hechos todavía no se cerró. A mí me encanta pensar. El libro de los Hechos, o el libro de los Hechos del Espíritu Santo, también podemos llamarlo. Todavía no se cerró, porque se sigue escribiendo. Cada vez que hay un cristiano lleno del Espíritu Santo, que predica, que ora y que avanza. Dios quiere llenarnos, Dios quiere despertarnos y que seamos testigos de Él. Lo demás Él se va a encargar. No tenemos que preocuparnos tanto del resto. Dios va a hacer las señales, Dios hará los milagros, Dios hará lo que tenga que hacer. Pero acordate que vos seguís escribiendo el libro de los Hechos y yo lo sigo escribiendo. Cada vez que me animo, cada vez que creo, que avanzo, que soy llena del Espíritu Santo, cuando soy consciente, estar despierto, este despertar espiritual, tiene que ver con abrir nuestros ojos a la verdad de Dios. Somos tan terrenales a veces, somos tantos del aquí y de ahora, pero Dios no nos quiere así. Somos ciudadanos del cielo. Dios quiere un despertar. Nena, lo digo para mí, Silvia, avivate, despertate. Mira todo el poder que radica en mí y está a tu disposición, pero vos no me lo pedís. ¿Hay un precio que pagar? Sí.
hay que buscarlo, hay que amarlo, hay que seguirlo, hay que santificarse. ¿Saben? Una de las cosas que hace un avivamiento, el estar lleno del Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad. El domingo pasado hablamos de santidad. Para ser santos y para vivir en santidad debemos pedirle al Espíritu Santo que llene nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Que Dios nos despierte. Pedimos, como decía la canción el domingo pasado, danos un nuevo despertar. ¿Cuántos quieren un nuevo despertar? El Señor te está diciendo, mira todo el poder que está a tu disposición, pero despertate. Dormido, no me servís. Pero despiertos, un cristiano que es consciente del poder del cual puede tomar, recibir de un Dios ilimitado, todopoderoso, lleno de gracia, de amor, de misericordia. Un Dios que no tiene límites. Jesús nos dijo, y ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Pero no cualquiera. Aquel que es consciente de esto, que busca, que ama, que ora, que clama, que persevera, que espera en la palabra que el Señor ha dicho. Amén. Así que podamos en esta noche pedirle al Señor, Señor, manda de tu Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo está en este lugar. Yo lo creo. Mire, yo iba a hablar de Jeremías y estoy hablando de Hechos, para que usted se dé una idea. Cuando vengo acá y me encuentro con el programa de Beto, que es todo del Espíritu Santo, digo, bueno, Señor, menos mal, gracias, porque escuché lo que me dijiste. El Señor me hablaba de otra palabra, ¿qué es lo que necesitamos? El Señor quiere una iglesia, no de gente cansada, de gente que viva en derrota. Eso no refleja a Dios. Dios quiere un pueblo que se levante, un pueblo que está despierto, un pueblo que sabe el Dios que tiene, un pueblo que se levanta, que le cree, mi amado. Problemas todos podemos tener, circunstancias difíciles, adversas también, pero los discípulos también lo tuvieron y sin embargo salieron, predicaron con denuedo, porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Cristianos conformistas no. Debemos ser ambiciosos en este sentido. Más de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Mire, la ambición es mala, pero cuando pedimos, no se canse de pedir más a Dios. Más de tu Espíritu, Señor, en mi vida. Necesito. Mire lo que hace el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, pero era una manera temporal. Era para una situación particular, peculiar. O cuando el Señor llamaba a alguien, por ejemplo, en el caso de Saúl, cuando Dios lo elige para que sea el primer rey de Israel, vino sobre él, dice la Biblia, el Espíritu de Dios. Y comenzó a profetizar. Pero lo contristó Saúl. Y en el último de sus días, dice que Saúl estaba, el único espíritu que tenía era uno que lo atormentaba. Ya Dios lo había dejado. Pero en el Nuevo Testamento la palabra nos enseña, nos dice que la obra del Espíritu Santo es enseñar la verdad espiritual. Tengo textos de todo, si alguno lo quiere notar. Enseña la verdad espiritual. Juan 14, 26, Juan 16, 13, 1 Corintios 2, del 13 al 15. Glorifica a Cristo. El Espíritu Santo me revela a Cristo. Y esto está en Juan 16, 14. Derrama su poder sobre quien proclama el Evangelio. Y esto es algo que no me voy a cansar de ver. Personas que tal vez eran tímidas, no se animaban. De pronto salen de misioneros, van a predicar a otro lugar y te empiezan a contar, prediqué en la iglesia, 50 se convirtieron, yo fui y les hablaba. Y uno se queda asombrado. Pero es el poder del Espíritu Santo respaldando a aquel que lleva la palabra. Aquel que lleva la palabra. Llena a los creyentes, ahí lo vimos en Hechos capítulo 2, versículo 4, derrama el poder de Dios en el corazón, Romanos 5, 5, hace posible que los creyentes anden en santidad, Romanos 8, del 1 al 8, intercede por los pecadores, imparte los dones del ministerio, ahí en 1 Corintios
12, del 4 al 11, y fortalece el ser interior. ¿Cuántos necesitan ser fortalecidos en su ser interior hoy? ¿Cuántos están por ahí, están abrumados, están cansados, están con problemas o están con dificultades y hacen que como que no pueden concentrarse, como que a veces vienen a la iglesia, escuchan la palabra y se van y después ya no sé, ¿qué predicó la pastora? ¿Qué dijo? Necesitamos ser renovados, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos ser despertados. Y yo le pido al Señor que hoy sea la noche. ¿Todos queremos lo mismo? Entonces estamos unánimes, no solo estamos juntos aquí, estamos unánimes. Entonces vamos a orar y vamos a clamar y vamos a pedir esto y le vamos a pedir al Espíritu Santo que sople de los 4 vientos. Vivificame, Señor, despertame, envía un despertar espiritual sobre toda la iglesia. Que nuestros niños, nuestros jóvenes vean visiones, tengan sueños, que haya milagros, prodigios, hombres y mujeres valientes que se atreven a extender el reino de Dios. Así que te animo a que te pongas de pie. Yo no sé.